Hola a todos y bienvenidos al canal de Creativos Online. Hoy os traigo un vídeo muy especial en el que os enseñaré lo fundamental para que deis vuestros primeros pasos en Adobe Photoshop. Photoshop es uno de los programas más utilizados para editar imágenes y fotografías, pero es tan versátil que también tiene utilidad en campos como el diseño gráfico o la ilustración. Vamos a partir de lo más básico para que al final de este vídeo tengáis las competencias necesarias para sacar partido de esta herramienta. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos tutoriales. Antes de entrar en materia voy a explicaros cómo abrir imágenes en Photoshop y cómo crear un nuevo documento. Lo primero que aparece cuando abres el programa es esta pantalla de inicio en la que se os da la opción de crear un nuevo documento o abrir uno ya existente. Para abrir documentos tenemos 4 opciones. Podemos pulsar este botón en la pantalla de inicio que nos dirigirá a las carpetas de nuestro ordenador. Podemos pulsar en el menú de arriba Archivo, Abrir. O podemos utilizar un atajo del teclado, que en Mac es comando O, pero que supongo que en otros sistemas operativos será control O. Y la última opción, que para mí es la más sencilla, es arrastrar cualquier archivo desde una carpeta y se abre automáticamente en el programa. Para crear nuevos documentos también tenemos distintas opciones. Una vez más podemos hacer uso del botón que hay en la pantalla de inicio, este que pone Nuevo. Podemos pulsar en el menú superior Archivo, Nuevo. O podemos utilizar otro atajo que es comando N. Con cualquiera de estas opciones accederemos a una pantalla en la que nos pedirá que determinemos las características que queremos darle a ese nuevo documento. Te pedirá que configures un tamaño y la unidad en la que se mide, centímetros, milímetros, píxeles, la puedes cambiar aquí. También puedes elegir el fondo. Se puede elegir entre un fondo blanco, negro, de color, transparente, incluso puedes elegir fondos personalizados. En modo de color normalmente trabajaremos con RGB o CMYK. RGB es el modo de color que se elige para la web y pantallas, y CMYK para impresión. Normalmente hoy en día trabajamos con RGB, pero sí es verdad que si vas a crear un archivo que ya sabes que sí o sí vas a imprimir, es buena idea elegir el modo de color CMYK para luego no llevarte sorpresas cuando lo imprimas. Pero bueno, la verdad es que con impresoras domésticas ni siquiera lo notarías. Recuerda que también puedes crear documentos nuevos con tamaños y características predeterminadas. Photoshop te da algunos diseñados específicamente para formatos concretos. Por ejemplo, para el móvil, para imprimir, para la web. Tienes un montón de posibilidades. Una vez hayáis aprendido a abrir y a crear nuevos archivos, lo segundo más importante es que os familiaricéis con la interfaz del programa, para que sepáis dónde tenéis que buscar cada cosa. Todo lo que aparece en pantalla puede moverse, ocultarse, modificarse, sin embargo yo os voy a dar indicaciones de dónde suelen estar las cosas. Si cuando utilicéis el programa más asiduamente sientes que algo no te parece cómodo, pues recuerda que siempre puedes cambiarlo. Lo primero que tenéis que localizar en el área de trabajo son la barra de menús, los paneles y la ventana de documento. La barra de menús es la que se sitúa en la parte más alta del área de trabajo. Está formada por una serie de pestañas que dan acceso a los distintos ajustes, paneles y herramientas que ofrece el programa. En principio nos vamos a centrar en 3 pestañas: Archivo, Edición y Ventana. En la pestaña Archivo, como ya hemos visto, puedes abrir imágenes y crear nuevos documentos, pero es también en esta pestaña donde podemos guardar el trabajo y exportarlo. Cuando guardamos, tenemos la opción de guardar en PSD. En este caso estaríamos guardando el proyecto y continuaría siendo un archivo editable en Photoshop que conserva las distintas capas. Si exportamos o guardamos en otros formatos como por ejemplo PNG o JPG, nos quedaríamos con una versión final del trabajo que está lista para ser compartida y utilizada. En la pestaña Edición podemos deshacer y rehacer acciones, pero además es en esta pestaña donde encontraréis la opción de copiar y pegar elementos. Otra de las acciones a las que accedéis a través de esta pestaña es a transformar, que ya veréis que lo utilizaréis muchísimo. Esto os permitirá escalar, alterar y mover los elementos que añadéis a vuestro archivo. En este caso es muy recomendable que os aprendáis los principales atajos de teclado que os llevan a estas acciones porque ahorraréis mucho tiempo. Para deshacer, comando si estáis en Mac o control Z. Para rehacer, comando o control Shift Z. Para transformar, comando o control T. Si queréis escalar sin que haya distorsiones, lo que tenéis que hacer es mantener pulsada la tecla Option mientras ajustas con el ratón. Cuando acabes la transformación, recuerda darle al tic. Para copiar, comando más C. Para cortar, comando más X. Y para pegar, comando más V. No te agobies si no puedes recordar ahora todos los atajos de teclado que hemos visto. Es la práctica y la frecuencia de uso la que te ayudará a memorizarlos. La pestaña Ventana es súper importante porque te permite mostrar u ocultar herramientas y paneles. Por ejemplo, voy a pedir que me muestre el panel color. Le damos aquí, ventana, color, y ¿veis? Directamente me aparece aquí. Y ahora voy a intentar ocultar el panel de ajustes. Le doy aquí a ventana, ajustes y desaparecería.
Los paneles suelen estar situados a la derecha, de hecho cuando los activas en la pestaña Ventana te aparecen directamente ahí. Todos excepto el panel de herramientas que suele estar a la izquierda y es el que tiene prácticamente todas las herramientas que ofrece Photoshop. En el vídeo, algo más adelante, os contaré cuáles son los principales paneles y para qué sirven y qué herramientas yo considero fundamentales. La ventana de documento es la que muestra el archivo que tenemos abierto, es esta de aquí. Si hacemos clic en la cruz de la pestañita podemos cerrarla y como veis podemos tener varias ventanas abiertas a la vez. Tomaos todo el tiempo del mundo para explorar bien el área de trabajo, porque estar familiarizados con ella, saber dónde está cada cosa, os va a facilitar muchísimo la vida. De hecho, permitidme hacer un pequeño resumen. En la parte superior tenéis la barra de menús. Los paneles suelen estar a la derecha. Con la pestaña Ventana podemos mostrar y ocultar paneles. Recordad que podéis mover los paneles y personalizar el área de trabajo para que esté a vuestro gusto. Ahora, más detalladamente, quiero contaros cuáles son los paneles que debéis conocer sí o sí porque los vais a utilizar siempre. Voy a presentaros el panel de capas y os voy a explicar para qué sirven las máscaras de capa. Voy a hablaros de paneles relacionados con el color y las propiedades. Y por último os explicaré brevemente el panel de ajustes. Poder trabajar con capas es posiblemente lo que convierte a Photoshop en uno de los programas de edición más utilizados. El panel de capas normalmente y de forma predeterminada aparece visible aquí, a la derecha. Pero si por cualquier cosa no lo puedes ver, como ya hemos aprendido, lo activaremos en Ventana, Capas. Explicar el concepto de capa puede ser complejo. Imaginaos un folio sobre el que vais a ir poniendo cristales muy finos y cada cristal tiene un dibujo. Pues esos dibujos, conforme apiléis los cristales, se irán superponiendo. Las capas en Photoshop funcionan más o menos así. Y en el panel de capas lo que tienes es un esquema con todas las capas que componen tu imagen. Si dejas pulsado sobre una de las capas podrás ver que las capas pueden copiarse y duplicarse. También podemos ocultarlas o hacerlas visibles dándole al ojo. Si le das aquí a este símbolo más, lo que hace es crear una nueva capa encima. Y si le das aquí a la papelera, eliminas la capa. El orden de las capas puede alterarse simplemente arrastrándolas una sobre otra. Una vez hayas logrado dominar el concepto de capa, me gustaría presentarte las máscaras de capas. Con la máscara de capa lo que hacemos es crear una especie de imagen dependiente de una capa concreta que nos permite editarla, hacer recortes, modificaciones, pero sin destruir la capa original. Creo que es más fácil que lo veáis vosotros mismos para entenderlo. Si por ejemplo en esta capa 0 selecciono a la chica y elimino el fondo, si me voy de Photoshop, cierro el programa y otro día vuelvo y no estoy contenta con el resultado, ya no podré darle a deshacer y habré perdido la capa 0. En cambio, si tras hacer la selección creo una máscara de capa haciendo clic en este símbolo que está aquí debajo y no quedo contenta con el resultado, siempre podré volver a mi capa 0 porque seguirá ahí, porque la máscara de capa no la destruye. Para crear máscaras de capa puedes hacerlo o bien con el símbolo este que te he enseñado o en la pestaña Capa, Máscara de capa. Te dará la opción de crear máscaras que descubran la capa de debajo, que la oculten y si por ejemplo tienes hecho una selección podrás ocultar esa selección o descubrirla. La máscara de capas es muy útil, por ejemplo, para eliminar personas o elementos de una fotografía, pero puedes utilizarla siempre que dudes. Si no estás convencido de un cambio que quieres hacer, hazlo sobre una máscara. Otro panel importante es el panel de propiedades, porque cuando creamos un elemento, por ejemplo, esta forma, voy a crear un triángulo, el panel de propiedades es el que nos aporta la información necesaria y nos permite hacer cambios. Si no lo tienes visible, actívalo en Ventana, Propiedades. También utilizarás muchísimo el panel color y muestras de color. Cuando trabajas en Photoshop es importante tener acceso a una biblioteca de muestras en la que tendrás guardadas distintas paletas de colores. Así, cuando crees nuevos elementos tendrán los colores exactos que has elegido para ese diseño y no tonos aproximados, que eso podría arruinarte el trabajo. Para añadir un color a tus muestras, lo más fácil es utilizar el cuentagotas. El cuentagotas es una herramienta que la puedes encontrar aquí en el panel de herramientas y para utilizarla solo tienes que seleccionarlo, hacer clic en cualquier parte de la imagen y en muestras te aparecerá el color exacto automáticamente. Al panel de herramientas he querido darle un hueco especial en este tutorial porque hay muchísimas en Photoshop, de hecho quizás hay algunas que no utilicéis nunca, pero sí que quiero comentaros cuáles son las indispensables, quiero que veáis cómo funcionan y también para que conozcáis las posibilidades que ofrecen. La primera herramienta que quiero presentaros es la herramienta texto. Como su propio nombre indica, es la que te permite crear textos en un archivo Photoshop. Voy a aprovechar para mostraros dónde está la barra de opciones de herramienta. Es esta que veis aquí, en la parte superior, y aparece cada vez que seleccionamos una herramienta. ¿Ves? Cualquiera que seleccione te aparece ahí. Nos ofrece todos los ajustes y propiedades relacionados con esa herramienta.
En el caso de la herramienta texto, desde la barra de opciones podremos elegir tipografía, tamaño, color, alineación, incluso ofrece la opción de deformar nuestro texto. Debes saber que cuando creas un texto en Photoshop, creas una capa aparte, por lo que no afecta tu imagen de fondo. Podrás moverlo libremente, modificarlo, adaptarlo, eliminarlo, sin causar ningún tipo de problema en la capa de debajo, o en cualquiera de las capas superiores. Es interesante que sepáis que en Photoshop a los textos y a las formas puedes aplicarle efectos que les darán un toque muy interesante. Puedes hacerlo pulsando aquí, en este símbolo, FX. Vamos a probar, por ejemplo, a aplicar un efecto de resplandor exterior para que veáis cómo queda. Se te abrirá este panel y aquí pues puedes darle los parámetros y características que quieras. Vale, yo lo voy a dejar ya así y mirad qué bien queda. Las dos herramientas fundamentales que tienes que conocer para desplazarte por la pantalla son la herramienta Zoom y la mano. La herramienta Zoom, que es esta lupa que tenemos aquí, te permitirá acercarte o alejarte a puntos determinados en el documento. En la barra Opciones de herramientas puedes seleccionar si quieres ampliar con la lupa que contiene el signo positivo o alejarte con la lupa que contiene el signo negativo. El funcionamiento de la mano es muy simple. Si seleccionas la herramienta aquí en el panel de herramientas y pulsas con el ratón, arrastrándote podrás desplazarte libremente por la ventana del documento. Las herramientas de selección nos permiten seleccionar partes de la imagen para copiarlas, pegarlas, transformarlas, para hacer casi lo que queramos con ellas. Las principales y las que más utilizo yo son la herramienta de selección rápida, la herramienta de selección de objetos y la herramienta varita mágica. La herramienta de selección rápida te permitirá seleccionar en muy poco tiempo elementos y partes de una imagen. Con el pincel más sumas a la selección y con el menos restas de la selección. Puedes cambiar de un pincel a otro aquí arriba, en la barra Opciones de herramienta. Pero si no quieres estar todo el tiempo yendo arriba para cambiar de un pincel a otro, simplemente coge uno y dejando pulsado Shift se te activará el contrario. La herramienta Selección de objetos es una herramienta de selección automática que detecta los objetos y los selecciona. Es una maravilla porque es súper exacta y te ahorra muchísimo tiempo. La principal ventaja que tiene para mí es que funciona muy bien sobre fondos planos, pero incluso en fondos que tienen bastantes elementos da buenos resultados. La herramienta varita mágica también selecciona automáticamente y suele ser muy útil para seleccionar elementos que son de un solo color. Por ejemplo, vamos a probar a seleccionar el pantalón de la chica. Si ves que selecciona más de la cuenta, lo que tienes que hacer es bajar la tolerancia en la barra Opciones de herramienta. Y si selecciona menos, pues haremos lo contrario, subiremos la tolerancia un poco. Importante, antes de que se me olvide, para quitar una selección no le dejas retroceso, es un error muy típico, y si le das a esa tecla, lo que hace es eliminar la parte que está seleccionada en la capa. Si quieres deshacerte de una selección, lo que tienes que hacer es pulsar Comando D. Existen otras herramientas de selección, por ejemplo tienes las más clásicas, la herramienta lazo y lazo poligonal. Hay una herramienta muy interesante y que funciona muy bien, que es la herramienta lazo magnético, porque si la pruebas verás cómo se va ajustando casi perfectamente a los bordes de los elementos. En este caso mirad cómo se ajusta a la chica. Por último nos quedarían las herramientas de selección que seleccionan como formas. Tenemos la herramienta marco elíptico, la herramienta marco rectangular y herramientas que te permiten crear marcos de fila única o columnas. Al pulsar sobre cualquiera de estas herramientas de selección, en la barra de opciones aparecerá un botón que dice Seleccionar y aplicar máscara. Si le das, irás a otra pantalla completamente diferente en la que puedes limpiar cómodamente tu selección sin perderla. Para limpiar la selección, lo más cómodo es utilizar el pincel o la herramienta de selección rápida. Ambas funcionan de manera muy similar. En el pincel tienes un pincel para sumar a la selección y un pincel para quitar de esa selección, y la herramienta selección rápida pues funciona como la que hemos visto fuera. Para saber qué estás incluyendo en la selección que estás dejando fuera, puedes jugar con la transparencia. Cuanto mayor sea este porcentaje, menos podrás ver la capa del fondo, por lo que lo ideal es que te sitúes en un punto intermedio. Cuando estés contento con el resultado, dale a OK y verás cómo vuelves a la pantalla de antes con tu selección mejorada y lista. La herramienta pincel te permite hacer trazos libres sobre una capa. Si eres buen dibujante podrás hacer maravillas con ella. No es mi caso, así que para explicaroslo voy a hacer un garabato encima de la chica. Ten en cuenta que los trazos los harás sobre la capa seleccionada, por lo que si temes cargártela es mejor que crees una máscara de capa o que simplemente crees una nueva capa encima. Yo voy a crear una capa.
Así podrás dibujar lo que quieras y si no te convence, pues simplemente puedes eliminar esa capa y listo. En la barra Opciones de herramientas puedes modificar las características de la punta del pincel. Hay algunas que son predeterminadas, como por ejemplo esta lápiz de carboncillo, pero todas son personalizables. Puedes cambiar la forma pulsando estos dos círculos y moviéndolos, el tamaño, la dureza, incluso puedes cambiar la opacidad. Para elegir el color lo más fácil es que lo hagas desde el panel muestras y el panel color que ya hemos visto antes cómo activarlos. Solo tienes que seleccionar uno, pintar y ya estarás pintando de ese color que has elegido. Si quieres corregir un trazo, pues al igual que cuando pintas con lápiz sobre un papel, tienes aquí la herramienta borrador que te permite, valga la redundancia, borrar partes del trazo. Como ves, Photoshop ofrece un sinfín de herramientas, tampoco quiero saturarte presentándote muchas de golpe, estas solo son algunas, pero no te preocupes porque poco a poco y conforme las vayas necesitando irás aprendiéndolas casi todas de manera natural. De momento nos vamos a conformar con hacer un breve resumen de todas las herramientas que hemos visto hoy aquí. Para desplazarnos por el documento tenemos la herramienta Zoom y la mano. Para crear textos tenemos la herramienta Texto. Existen numerosas herramientas de selección. Herramientas de selección automática como la varita mágica o la herramienta Selección de objetos son grandes aliadas para ahorrarnos tiempo. Para perfeccionar selecciones, siempre utilizamos la máscara de selección. La herramienta Pincel permite hacer trazos libres que pueden corregirse con el borrador y la herramienta Selección Directa nos permite manejar puntos y segmentos de un trazo. Recuerda que al seleccionar cualquiera de estas herramientas aparece en la parte superior el panel Opciones de herramienta. Explóralo para sacarles el máximo partido. Al final del vídeo os dejaré un enlace a otro tutorial de Photoshop. Si lo seguís podréis mejorar en el manejo de algunas de estas herramientas y así también descubriréis lo útiles que pueden llegar a ser. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que este curso de iniciación a Adobe Photoshop os haya servido. Si os ha gustado el vídeo, por favor no olvidéis dejarnos un like y suscribiros al canal. ¡Hasta la próxima!